esta cuestión a principios de septiembre, se llevó mucho tiempo avanzar, ¿no? Y es un avance bastante tímido, como señalabas recién, que involucra a muy pocos chicos. Incluso, bueno, hay varias provincias que todavía no tienen definido si van a poder retornar. Y sí, y el panorama que se abre de cara al próximo año también es preocupante porque todavía no es muy claro que las autoridades respectivas de los diferentes provincias estén realmente planeando un retorno presencial a las aulas para el inicio del año que viene, que nos parece fundamental. ¿Qué han podido ver en sus hijos? Porque la preocupación son los chicos, ¿no? Bueno, nuestros hijos, esto es algo que en general siempre digo, fueron del sector, entre comillas, privilegiado, que sostuvieron la conectividad y que tuvieron el Claro. acompañamiento en casa en la medida de lo que pudimos hacer como mamá y papá para sostener, ¿no? esa vinculación con el colegio y con las diferentes propuestas que iban haciendo los docentes. Aún así, notamos cómo fue decayendo en la segunda mitad del año su interés. Eh, Buscaban, digamos, el Zoom, digamos, ya no resolvía sus intereses y su necesidad de vincularse con sus amigos. Así que, bueno, empezamos acá en la medida que fueron habilitando, haciendo salidas, encuentros en los parques, y ya la escuela, digamos, a través de las pantallas, se fue diluyendo Ujú. como un espacio de interacción y de trabajo en común, ¿no? Y Preocupados bueno, por el aprendizaje y por la cuestión social, digo, de los chicos, la salud social de los chicos. sí, a ver, la decisión de empezar a salir tuvo que ver con las primeras señales que nosotros veíamos de decaimiento de ellos, de, bueno, diferentes eh, tipos de reacciones poco habituales en ellos, Ujú. ¿no? De enojos, de tristeza, de frustración, de miedos en algunos casos. Entonces, bueno, por ese lado, en nuestro caso, y sabemos muchas familias, empezaron a buscar otros espacios de socialización que era el que estaba negado por la escuela en esta versión no virtual. Eso compensó un poco, por supuesto que fue un parche y que además implicó que también para la dinámica familiar tratar de coordinar eso, ¿no? De encontrar un espacio dentro del día laboral, coordinar con otros padres. Bueno, y eso fue un poco un paliativo. Eh, Aún así, los chicos manifiestan que quieren volver al colegio, o sea, no quieren saber más nada del Zoom. Eh, en algunos casos, los adolescentes, sobre todo, bueno, yo soy mamá de un adolescente, ya sienten que el año está perdido, que fue un año para, para el olvido para ellos, digamos, que había empezado con muchas expectativas. María Mi hijo José, empezaba, por ejemplo, el año de la orientación, ¿no? El colegio de la mitad de la secundaria, y bueno, para él fue muy decepcionante que todo se haga a través del Zoom. María José, ¿cuál fue el planteo en ese momento, digamos, cuando ustedes se juntaron, decías recién septiembre, qué plantearon, qué propusieron y cómo es ahora, digamos, cuál es el planteo ahora? Mira, el planteo en ese momento era que el tema estuviese en agenda prioritaria del gobierno, o sea, el retorno a las clases presenciales estaba ausente. Y lo que se empezaba a decir era que la única manera de volver a clases era con la vacuna, lo cual era inaudito cuando estábamos viendo en simultáneo que Europa estaba resolviendo ya bastante avanzado la vuelta a las escuelas sin vacuna, obviamente, porque la vacuna no existe todavía. Y empezamos, bueno, a plantear que eso se discuta, que se diseñen estrategias para que los chicos puedan volver, que pensemos que esto era para largo, porque el año que viene también va a ser un año así, con el virus circulando y sin una vacuna que inmunice a toda la población. Entonces se tenía que empezar a diseñar la vuelta, aunque sea escalonada, bueno, con esta modalidad de burbuja que ya la estamos viendo en funcionamiento, pero que se planteara y se abordara el tema. Y en ese momento, Y ¿qué bueno, respuesta tuvieron? bueno, de a poco el tema se fue instalando. Tuvimos, bueno, nosotros en primer momento como estrategia para que se instalara el tema, buscamos firmas de gente que es referente a la opinión pública. Algunos, en mi ámbito, por ejemplo, cuando yo soy historiadora, busqué
me contacté con varios colegas, con gente, investigadores del CONICET, que brindaron su apoyo, y bueno, a partir de esa visibilización, ¿no?, en las redes, empezó a generar el interés de algunos periodistas y medios que ya venían de alguna manera abordando el tema. Al sumarse la voz de los padres, entendemos que fue un aporte importante, porque estábamos un poco, bastante invisibilizados, ¿no?, silenciados. La voz de los chicos que hablan a través de nosotros estuvo bastante silenciada en toda la cuarentena, fueron los grandes perjudicados desde las salidas recreativas, bueno, y a la escuela, o sea, ellos fueron los que más perdieron, y los últimos que aparecieron en la agenda de las autoridades, de los gobernantes, para darles un poquito de su vida prepandemia, ¿no? Bien, y uno de los fundamentos, veo en esto uno de los fundamentos, que es cierto, se habilitan otras actividades, y lo último, nada se ha habilitado para los chicos, nada hasta ahora, salvo alguna cuestión recreativa relacionada al deporte o alguna caminata, pero uno puede ir a tomar un café con alguien a un bar, o a donde fuere, y los chicos no pueden hacer nada, no están habilitadas otras cosas. Y la otra es una cuestión epidemiológica, un factor epidemiológico, ¿no?, como fundamento, digo. Claro, ahí, bueno, también eso, cuando escribimos la carta, una cosa que dejamos bien planteada en función de los relevamientos que hicimos de información, es que los chicos ya estaba claro, primero, que no eran un grupo de riesgo, ¿no? Que si se enfermaban eran cuadros leves o asintomáticos, y en un porcentaje muy mínimo podían llegar a tener algún cuadro más complicado que requiriera internación. Eso por un lado. Y después la otra era desarmar esta idea, que ya además la Sociedad Argentina de Pediatría ya lo dijo muy claramente, que los chicos no son supercontagiadores, ¿no? Esta idea que un poco los estigmatizó al principio, de que si bien no se enfermaban, eran los que estaban dispersando el virus y que ponían en riesgo a la población vulnerable. Con imágenes bastante tristes, ¿no?, de poner en riesgo la salud de los abuelos. Bueno, eso fue... Muchos chicos mamaron ese miedo, digamos, desde el principio, y les hizo mucho daño. Bueno, por suerte eso ya se corrigió, aunque en algunos casos lo seguimos escuchando, pero bueno, digamos, en cuanto a las variables epidemiológicas, creemos que esas son las dos cuestiones claves para tener en cuenta que los chicos tienen que volver a las aulas. Y el otro tema es el tema, digamos, de su desarrollo biopsicosocial, digamos, sobre todo los más chicos, todo lo que es jardín de infante y los primeros años de la primaria. Por un lado son etapas claves para su formación futura, que es muy difícil luego compensar después de tanto tiempo de déficit de aprendizaje, de vinculación con sus pares, con sus maestros, y que además son los chicos que más necesitan la presencialidad. Quizás los adolescentes se puedan acomodar mejor a la virtualidad o a un esquema híbrido, pero los más chicos sí o sí necesitan un espacio de presencialidad más fuerte y consolidado, ¿no? Bien, y vos como historiadora, ¿no te interesó más el tema del COVID o de las pandemias en la historia? Me parece que una duda puede haber surgido por ahí, María José, ¿o no? Bueno, en principio, cuando fue toda esta novedad, sí estaba, o sea, miraba la situación en función de la historia y bueno, cómo habían sido los escenarios en otros momentos de pandemia o de epidemias importantes en nuestro país, ¿no? Y lo llamativo, digamos, pensándolo en función de las escuelas, es que jamás se tomó una decisión así. Incluso con enfermedades que sí afectaban a los chicos, la escuela nunca se cerró en un tiempo tan prolongado. Ahí yo creo que, por un lado, hay como un fetiche con la tecnología, ¿no? Creer que el Zoom o cualquier plataforma educativa reemplaza la presencialidad, creer que, digamos, la educación puede ser virtual, y cosa que ya está demostrada que no. Por eso también muchos países europeos que son, digamos, vanguardia en la educación, resolvieron que los chicos tenían que volver a la escuela. Incluso ya midieron los déficits de aprendizaje transcurridos, que ellos tuvieron pocos meses de escuelas cerradas. Bueno, ya lo midieron, esos déficits, y se dieron cuenta que la educación virtual no reemplaza para nada la presencialidad, ¿no?
Y bueno, y por otro lado, yo veía, digamos, si bien no es mi área, mi tema, cómo se desarrollaron en diferentes contextos, ¿no?, de epidemia, alternativas como las escuelas al aire libre, ¿no? Que incluso por varias décadas, en varios países, como bueno, acá Uruguay, lo más cercano, pero también Alemania, se mantuvo, más allá de los contextos, digamos, de epidemia. Fue un movimiento que priorizó que los chicos estuvieran al aire libre, escuelas, bueno, ventiladas, y que además se hiciera actividad física al aire libre como una manera de fortalecer su salud, ¿no? Bueno. Pero bueno, eso quedó en la historia, lamentablemente. Bueno, María José, decimos padres que nos seguimos sumando a la idea que tienen ustedes de que vuelvan las clases urgentes, porque la verdad que es un daño importante. Y te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias a ustedes también. Abrazo grande. Gracias, María José. Hasta luego.